El tiempo se acaba, y el engaño se está extendiendo como un reguero de pólvora. Muchas personas, en busca de la verdad, caen sin saberlo en sistemas religiosos que parecen justos en la superficie, pero están llenos de manipulación, control y falsas doctrinas. Estas instituciones afirman conducir a las personas a Dios, pero tuercen las Escrituras, explotan a sus seguidores e imponen cargas que nunca debieron soportar. Hoy, descubriremos la realidad detrás de 5 organizaciones religiosas que alejan a las personas del verdadero Evangelio de Cristo. Si valoras la verdad, si quieres asegurarte de que tu fe está puesta solo en Cristo y no en tradiciones hechas por el hombre, quédate conmigo hasta el final. Este conocimiento podría cambiar tu vida. Abre tu corazón, involucra tu mente y sumerjámonos en esta revelación reveladora. Muchos creyentes buscan a Dios con sinceridad, con la esperanza de encontrar un lugar donde puedan adorar libremente y crecer espiritualmente. Sin embargo, algunas instituciones se aprovechan de esta vulnerabilidad, creando sistemas que exigen lealtad absoluta mientras ofrecen falsas promesas de bendiciones, sanidad o salvación. Estas organizaciones utilizan tácticas persuasivas, manipulación emocional e incluso miedo para mantener a sus seguidores bajo control. Presentan una imagen de exclusividad, afirmando ser la única iglesia verdadera, el único camino a la salvación. Pero ¿es eso realmente lo que enseñó Cristo? El Evangelio de Jesús trata de libertad, gracia y verdad, no de opresión o control religioso. Sin embargo, muchas personas siguen atrapadas, con miedo de cuestionar lo que se les ha enseñado durante años. Hoy, expondremos estos engaños y sacaremos a la luz lo que nadie más se atreve a decir. Es fácil dejarse llevar por líderes carismáticos, predicadores poderosos e instituciones que prometen milagros a cambio de devoción, obediencia y contribuciones financieras. Predican mensajes que suenan bíblicos, pero tuercen la verdad para servir a sus propios intereses. Estos grupos se centran más en las tradiciones humanas, las ganancias financieras y las normas estrictas que en el mensaje de la redención de Cristo. En lugar de señalar a las personas hacia la cruz, crean sistemas que las mantienen dependientes, culpables y temerosas. La Biblia nos advierte sobre los falsos maestros que se presentan como pastores, pero en realidad son lobos disfrazados que buscan devorar al rebaño. Por eso siempre debemos probar todo con la palabra de Dios y no seguir ciegamente a líderes humanos. Hoy te llevaré en un viaje para descubrir 5 sistemas religiosos que se han alejado del verdadero Evangelio. Imagínese descubrir que todo en lo que ha creído durante años era una mentira cuidadosamente construida. Imagínese darse cuenta de que los líderes espirituales en los que confiaba estaban más interesados en mantener el poder y la riqueza que en acercarlo a Cristo. Esta es la dura realidad para millones de personas en todo el mundo. Muchas iglesias afirman representar a Dios, pero imponen reglas antibíblicas, exigen lealtad incondicional y enseñan doctrinas que contradicen las Escrituras. Es hora de abrir los ojos, buscar discernimiento y comprender la verdadera naturaleza de estas organizaciones. No estamos aquí para atacar a individuos, sino para exponer sistemas que alejan a las personas de la libertad y la gracia que se encuentran en Jesucristo. La Biblia nos dice que la verdad os hará libres. Pero ¿cómo podemos ser libres si estamos esclavizados por el engaño religioso? Una de las tácticas más fuertes que utilizan estas organizaciones es el miedo. Inculcan en sus seguidores la creencia de que cuestionar es un pecado, que abandonar su grupo significa perder el favor de Dios y que cualquiera que no esté de acuerdo con ellos está condenado. Este miedo mantiene a las personas atrapadas, temerosas de explorar la Biblia por sí mismas o de escuchar otras perspectivas. Pero la verdad es que Dios nunca tuvo la intención de que su pueblo viviera con miedo. Jesús vino a traer libertad, no opresión. El verdadero Evangelio no se trata de control, manipulación o culpa. Se trata de gracia, amor y salvación a través de la fe en Cristo solamente. Si un sistema religioso te hace sentir atrapado en lugar de libre, es hora de reevaluar sus enseñanzas. La Biblia nos anima a probar todas las cosas y aferrarnos a lo que es bueno. Esto significa cuestionar, investigar
y buscar la verdad con un corazón abierto. A medida que profundizamos en esta revelación, les pido que la aborden con una mente abierta. Si usted forma parte de una de estas organizaciones, esto no es un ataque contra usted. Es una oportunidad para la autorreflexión y el descubrimiento. Muchas personas siguen sinceramente estos sistemas religiosos, creyendo que agradan a Dios. Sin embargo, la sinceridad no garantiza la verdad. Los fariseos en el tiempo de Jesús eran extremadamente devotos de sus tradiciones, pero eran ciegos a la verdad que estaba justo frente a ellos. Debemos estar dispuestos a dar un paso atrás, examinar nuestras creencias y preguntar: ¿es este realmente el Evangelio de Jesucristo? ¿O es un sistema construido sobre la manipulación humana? La elección es suya. La verdad está ante usted, y lo que haga con ella determinará el curso de su viaje espiritual. Quédate conmigo hasta el final, porque cada revelación te abrirá los ojos cada vez más. Lo que estás a punto de escuchar puede desafiar todo lo que creías saber, pero a veces, las verdades más difíciles son las que nos liberan. Si estás listo para liberarte del engaño religioso, si deseas seguir a Cristo y no a un sistema, entonces continuemos. Abre tu corazón, busca la sabiduría y permite que el Espíritu Santo te guíe hacia toda la verdad. El viaje comienza ahora. Muchas instituciones religiosas dependen de las contribuciones financieras, pero algunas llevan esto al extremo, convirtiendo la fe en un negocio en lugar de una relación con Dios. Una de las tácticas más comunes utilizadas por estas iglesias es el evangelio de la prosperidad. La idea de que las bendiciones financieras y los milagros están directamente relacionados con la cantidad de dinero que das. Predican que si quieres ser sanado, si quieres recibir el favor de Dios, debes sembrar una semilla, lo que convenientemente significa dar dinero a su organización. La Biblia enseña sobre la generosidad, pero nunca conecta la salvación o las bendiciones de Dios con las donaciones monetarias. Jesús nunca cobró por sus milagros. Los apóstoles nunca exigieron pago por sus enseñanzas. Sin embargo, hoy en día, muchas iglesias han transformado el dar en un requisito para el favor divino. Este no es el Evangelio de Jesucristo. El peligro del Evangelio de la prosperidad es que distorsiona el carácter de Dios. Lo presenta como una figura transaccional, alguien que recompensa a quienes más dan e ignora a quienes no pueden darse el lujo de dar. Esto contradice directamente las Escrituras. La Biblia nos dice que la gracia de Dios es gratuita, que la salvación es un regalo y que las bendiciones vienen de la fe, no de la riqueza. Sin embargo, estos líderes religiosos usan el miedo y la culpa para presionar a sus seguidores a dar. Les dicen que si no dan, están robando a Dios. Citan Malaquías 3:10, tergiversándolo para que signifique que las contribuciones financieras garantizan la prosperidad. Sin embargo, Jesús mismo advirtió contra el almacenamiento de tesoros en la tierra. El reino de Dios no se trata de riquezas. Sin embargo, estas iglesias se centran más en la ganancia material que en el crecimiento espiritual. Las personas que caen en esta trampa a menudo experimentan agotamiento espiritual. Dan todo lo que tienen, esperando un milagro, solo para encontrarse en las mismas luchas. Cuando preguntan por qué sus oraciones siguen sin respuesta, los líderes les dicen que no dieron lo suficiente o que no tuvieron suficiente fe. Este ciclo mantiene a las personas atrapadas en la culpa, tratando constantemente de ganarse el favor de Dios a través de donaciones. Pero el Evangelio no se trata de ganar, se trata de gracia. Cuando Jesús sanó a los enfermos, cuando perdonó pecados, cuando hizo milagros, nunca exigió dinero. Si una iglesia está enseñando que las bendiciones deben comprarse, no está siguiendo el Evangelio de Cristo, está siguiendo el Evangelio de la avaricia. Otra táctica peligrosa que se utiliza es la manipulación emocional. Estos líderes saben cómo jugar con las emociones, utilizando discursos apasionados, música intensa y testimonios dramáticos para crear una atmósfera donde las personas se sientan obligadas a dar. Algunos incluso llegan al extremo de prometer milagros a cambio de dinero. Llevan a la gente al escenario para que compartan historias de cómo la donación condujo a avances financieros sobrenaturales, creando la ilusión de que si simplemente das más, tu situación cambiará.
Pero la fe no es una transacción financiera, y Dios no se puede comprar. La Biblia nos advierte sobre los falsos maestros que explotan a las personas para obtener ganancias financieras. 1 Pedro 2:3. Si una iglesia prioriza el dinero sobre la verdad, no está sirviendo a Dios, se está sirviendo a sí misma. Más allá de la manipulación financiera, muchas de estas instituciones presionan a sus miembros para que hagan sacrificios extremos. Animan a las personas a vender sus posesiones, renunciar a sus ahorros y confiar en que Dios proveerá. Pero los únicos que se benefician son los líderes que recaudan el dinero. Hay innumerables testimonios de personas que dieron todo lo que tenían, esperando un gran avance, solo para encontrarse endeudadas, luchando y abandonadas por la misma iglesia en la que confiaban. Cuando alguien cuestiona esta práctica, a menudo se le avergüenza, se le dice que le falta fe o que se está resistiendo al plan de Dios. Esto hace que las personas tengan miedo de hablar, lo que crea un ambiente tóxico donde cuestionar a la iglesia se considera como cuestionar a Dios mismo. ¿Cómo es la verdadera fe? No se trata de cuánto dinero das, sino de tu relación con Jesús. La Biblia enseña que Dios provee para nuestras necesidades, no por cuánto damos, sino por su amor y gracia. Sí, la generosidad es importante, pero debe venir de un corazón dispuesto, no del miedo, la culpa o la manipulación. Cualquier iglesia que se centre más en las contribuciones financieras que en el crecimiento espiritual no está guiando a las personas hacia Cristo, las está guiando al engaño. Si alguna vez te has sentido presionado, culpable o asustado por lo que una iglesia enseña sobre el dinero, es hora de dar un paso atrás y preguntar, ¿es esto realmente lo que enseñó Jesús? La verdad es que Dios no necesita tu dinero. Él quiere tu corazón. Si estás atrapado en un sistema que constantemente exige sacrificios financieros, recuerda esto. Tu valor a los ojos de Dios no se mide por tu cuenta bancaria. Jesús dijo, «Venid a mí todos los que estáis cansados y agobiados, y yo os haré descansar». Mateo 11:28. El verdadero descanso proviene de saber que eres amado incondicionalmente, no de tratar constantemente de comprar el favor de Dios. Si estás listo para liberarte de la mentira de que el dinero equivale a bendiciones, entonces continúa conmigo. Hay mucho más por descubrir, y la verdad te hará libre. Muchas organizaciones religiosas no solo manipulan las finanzas, sino que también controlan creencias, pensamientos e incluso decisiones personales. Estas instituciones crean un ambiente de control, donde se prohíbe cuestionar, se castiga la duda y se exige obediencia absoluta. En lugar de fomentar una relación personal con Cristo, enseñan que la salvación solo es posible mediante la lealtad a su organización. Este es uno de los aspectos más peligrosos del engaño religioso. Convierte la fe en miedo, haciendo creer a la gente que abandonar el grupo significa perder su conexión con Dios. Pero el verdadero cristianismo no se trata de control, sino de libertad en Cristo. Jesús nunca obligó a nadie a seguirlo. Simplemente dijo la verdad y dejó que la gente decidiera. Cualquier iglesia que exija obediencia ciega no está sirviendo a Dios, se está sirviendo a sí misma. Una de las tácticas más comunes que utilizan los grupos religiosos que controlan es la mentalidad de nosotros contra ellos. Convencen a sus miembros de que solo ellos tienen la verdad, mientras que todos los demás están perdidos. Crean miedo del mundo exterior, advirtiendo que abandonar su grupo significa entrar en la oscuridad y la condenación. Esta es una forma poderosa de manipulación psicológica. Las personas tienen miedo de irse, incluso cuando comienzan a ver contradicciones en las enseñanzas. Se sienten atrapadas, divididas entre su fe en Dios y su lealtad a la organización. Pero Jesús nunca construyó muros alrededor de sus seguidores. Invitó a todos a buscarlo libremente. Si una iglesia enseña que es el único camino a la salvación, no está señalando a las personas a Cristo, sino a sí misma. Otra señal peligrosa de control espiritual es la restricción de la información. Muchos de estos grupos prohíben a sus miembros leer materiales ajenos, escuchar enseñanzas diferentes o incluso cuestionar las doctrinas de la iglesia. Afirman que cualquier perspectiva externa es peligrosa y que investigar creencias diferentes conducirá al engaño espiritual.
Pero la Biblia nos dice que lo examinemos todo y nos quedemos con lo bueno. 1 Tesalonicenses 5:21. La verdadera fe no teme a las preguntas. Si algo es verdad, puede resistir el examen. Si un grupo religioso intenta limitar lo que puedes leer, pensar o explorar, no está protegiendo tu fe, sino controlándola. Los líderes de estos grupos se presentan a menudo como la máxima autoridad. Afirman recibir revelaciones directas de Dios, posicionándose como los únicos capaces de interpretar la Biblia correctamente. Esto crea una dependencia peligrosa, donde los seguidores sienten que no pueden tomar decisiones espirituales sin aprobación. Pero Jesús enseñó que el Espíritu Santo es dado a todos los creyentes, guiándolos a la verdad. Juan 16:13. Ningún pastor, profeta o líder religioso tiene mayor acceso a Dios que tú. Si una iglesia enseña que debes pasar por ellos para entender la voluntad de Dios, se está colocando entre tú y Cristo, un papel que pertenece solo a Jesús. Más allá del control doctrinal, estas organizaciones a menudo interfieren en la vida personal. Dictan cómo deben vestir las personas, con quién deben casarse, cómo deben criar a sus hijos e incluso cómo deben pasar su tiempo libre. Muchos miembros viven con el temor constante de romper las reglas, creyendo que pequeñas infracciones podrían llevar al castigo de Dios. Pero Jesús no vino a crear un sistema de reglas y regulaciones, vino a traer gracia y salvación. La Biblia dice que donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad, según Corintios 3:17. Si tu iglesia te hace sentir más atrapado que libre, más temeroso que amado, entonces es hora de cuestionar si realmente estás siguiendo a Cristo. Tal vez el aspecto más doloroso del control espiritual es el castigo de quienes se van. Muchos grupos religiosos practican el rechazo, es decir, eliminan por completo a los antiguos miembros. Se desgarran familias, se destruyen amistades y se trata a quienes se van como si estuvieran muertos. Esto no es disciplina bíblica, es abuso emocional y psicológico. Jesús nunca ordenó a sus seguidores que abandonaran a quienes se alejaban. De hecho, contó la historia del hijo pródigo, donde el padre recibió a su hijo perdido con los brazos abiertos. Lucas 15:11-32. El verdadero cristianismo se basa en el amor, no en el miedo. Si un grupo religioso enseña que irse significa perder todas las relaciones, no está actuando con el espíritu de Cristo, sino con el espíritu de control. Si estás en un sistema religioso que exige obediencia absoluta, te aísla de las perspectivas externas y castiga a quienes se van, entonces no estás en una iglesia, estás en una prisión. Dios no nos llama a seguir a los hombres, nos llama a seguirlo a Él. La Biblia nos dice que lo probemos todo, que busquemos la sabiduría y que nos aferremos a lo que es bueno. Si tu fe se basa en el miedo en lugar del amor, en el control en lugar de la gracia, entonces es hora de buscar la verdad. Jesús vino a liberar a los cautivos y te está llamando a esa libertad hoy. Si estás listo para seguir descubriendo cuán profundo es el engaño religioso, entonces quédate conmigo. La verdad es poderosa y te abrirá los ojos. El engaño religioso no se trata solo de manipulación financiera o control extremo sobre las decisiones personales, sino que también implica distorsionar el mensaje central del Evangelio. Muchas organizaciones afirman predicar la verdad bíblica, pero sutilmente reemplazan las enseñanzas centradas en Cristo con tradiciones humanas, doctrinas inventadas y revelaciones exclusivas. Esta es una de las formas más peligrosas de engaño espiritual, porque se disfraza de verdad mientras aleja a las personas del corazón del Evangelio. La Biblia nos advierte en Gálatas 1:8 que si alguien predica un evangelio diferente del entregado por Cristo y sus apóstoles, está bajo la maldición de Dios. Sin embargo, muchos grupos religiosos construyen sus enseñanzas sobre revelaciones extrabíblicas, interpretaciones personales y tradiciones que contradicen las Escrituras. Si una iglesia agrega, quita o modifica el evangelio, no está siguiendo a Cristo. Está siguiendo doctrinas hechas por el hombre. Una de las formas en que esto sucede es a través de nuevas revelaciones que pretenden añadir a la palabra de Dios. Ciertos líderes religiosos se presentan como profetas, visionarios o mensajeros divinos, diciendo que han recibido un conocimiento secreto que otros no tienen.
Utilizan esta supuesta verdad exclusiva para convencer a los seguidores de que su grupo es el único que realmente entiende el plan de Dios. Pero la Biblia es clara. La revelación de Dios es completa. Apocalipsis 22, 18, 19. Advierte contra añadir nada a las Escrituras. La palabra de Dios es suficiente, y cualquier enseñanza que requiera creer en revelaciones adicionales fuera de la Biblia es peligrosa y engañosa. Si una iglesia o un líder insiste en que debes aceptar sus enseñanzas adicionales para ser salvo, se están colocando por encima de la palabra de Dios. Otro engaño común es la interpretación errónea de las Escrituras para servir a un propósito. Muchos grupos seleccionan cuidadosamente los versículos, sacándolos de contexto para apoyar doctrinas que no son bíblicamente sólidas. Hacen hincapié en ciertas leyes y mandamientos mientras ignoran el mensaje de la gracia, creando un sistema legalista que agobia a las personas en lugar de liberarlas. Jesús reprendió a los fariseos por hacer esto, llamándolos guías ciegos, que cuelan el mosquito pero se tragan el camello. Mateo 23, 24. Se centraron en las reglas religiosas mientras pasaban por alto por completo el corazón del mensaje de Dios. Una iglesia verdadera no tuerce las Escrituras para controlar a sus miembros. Enseña el Evangelio completo, enfatizando la fe en Cristo, no la obligación religiosa. Algunas organizaciones religiosas distorsionan la identidad de Jesús mismo. Enseñan un Cristo diferente, uno que no se alinea con el Jesús de la Biblia. Algunos dicen que Jesús fue simplemente un profeta, un ángel o un ser creado, negando su naturaleza divina. Otros enseñan que Él no era suficiente, que la salvación requiere obras adicionales, sacramentos o conocimiento secreto. Pero Jesús mismo declaró: «Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí». Juan 14:6. Los apóstoles afirmaron que la salvación es solo por gracia, solo por fe, solo en Cristo. Efesios 2:8-9. Cualquier iglesia que redefina a Jesús, agregue requisitos a la salvación o disminuya su papel como Salvador está predicando un evangelio falso, y las consecuencias son eternas. Más allá de la manipulación doctrinal, muchos grupos enseñan que la salvación solo es posible dentro de su organización. Les dicen a sus seguidores que solo ellos poseen la verdad, que fuera de su iglesia, nadie puede ser salvo. Esto crea temor, dependencia y arrogancia espiritual, haciendo creer a las personas que su lealtad a la organización determina su posición ante Dios. Pero la salvación no se encuentra en una iglesia, una denominación o un líder humano. Se encuentra solo en Cristo. Los primeros cristianos no pertenecían a un sistema religioso exclusivo, simplemente seguían a Jesús. Si una iglesia te dice que tu salvación depende de ellos, en lugar de Jesús, se están colocando en una posición de autoridad espiritual que solo le pertenece a Dios. Estas distorsiones conducen al agotamiento espiritual. Las personas atrapadas en estos sistemas viven bajo una presión constante, siempre esforzándose por cumplir con los requisitos religiosos, siempre temiendo que no están haciendo lo suficiente. En lugar de experimentar la paz y el gozo que Jesús prometió, se sienten agobiados, ansiosos e inseguros acerca de su salvación. Esto es exactamente lo que el enemigo quiere: mantener a las personas tan centradas en las reglas y obligaciones que nunca experimenten la verdadera gracia. Pero Jesús dijo: «Venid a mí todos los que estáis cansados y agobiados, y yo os haré descansar». Mateo 11:28. La verdadera fe trae libertad, no miedo. Si tu iglesia constantemente te hace sentir indigno, inadecuado o esclavo de los requisitos religiosos, entonces no te está llevando a Cristo, sino al legalismo y la esclavitud. El Evangelio de Jesús es simple, poderoso e inmutable. Se trata de fe, gracia y una relación personal con Dios, no de sistemas religiosos, revelaciones adicionales o doctrinas manipuladoras. La Biblia es la autoridad final, y cualquier enseñanza que la contradiga debe ser rechazada. Si estás en un entorno religioso donde la palabra del hombre se coloca por encima de la palabra de Dios, donde Jesús es redefinido, donde la salvación está atada a una organización, o donde las Escrituras son tuercidas para servir a una agenda,
Es hora de cuestionarlo todo. La verdad no se encuentra en los sistemas religiosos, se encuentra solo en Cristo. Si estás listo para continuar descubriendo los engaños ocultos de las instituciones religiosas, entonces quédate conmigo. Cuanto más profundizamos, más clara se vuelve la verdad. El engaño religioso no siempre se presenta en forma de manipulación obvia. A veces, es más sutil y se manifiesta a través de tradiciones, expectativas culturales y reglas tácitas que mantienen a las personas atrapadas en un ciclo de miedo y fe basada en el desempeño. Muchas iglesias enseñan que, para ser aceptados por Dios, los creyentes deben seguir tradiciones estrictas, observar rituales y ajustarse a comportamientos específicos. Si bien la disciplina y la obediencia son importantes en la vida cristiana, la verdadera fe no se trata de seguir tradiciones hechas por el hombre, sino de tener una relación genuina con Jesucristo. Cuando una iglesia eleva las tradiciones por encima de las Escrituras, se aleja del Evangelio y se adentra en el legalismo religioso, creando un entorno en el que las reglas se vuelven más importantes que la fe. Uno de los aspectos más peligrosos del tradicionalismo en las instituciones religiosas es que da a las personas una falsa sensación de seguridad. Muchos creen que mientras sigan las reglas, participen en los rituales y obedezcan las costumbres de la iglesia, estarán espiritualmente seguros. Esto conduce a una fe basada en el desempeño, donde las personas se centran más en las conductas externas que en la condición de su corazón ante Dios. Jesús reprendió a los fariseos por esta mentalidad exacta, diciéndoles: «Este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí». Mateo 15:8. Estaba advirtiendo que las prácticas religiosas no significan nada si el corazón no está verdaderamente transformado. Una iglesia que prioriza las tradiciones sobre una conexión personal con Cristo no está llevando a las personas a la salvación, las está llevando a la complacencia religiosa. Otra forma en que el tradicionalismo engaña a la gente es a través de la salvación ritualista. Algunos grupos religiosos enseñan que para ser salvo, perdonado o aceptado por Dios, uno debe realizar ceremonias específicas, observar ciertos sacramentos o pasar por procesos institucionalizados. Si bien los actos de obediencia como el bautismo, la comunión y la oración son importantes, no reemplazan la fe en Cristo como el fundamento de la salvación. La Biblia es clara en que la salvación es por gracia, por medio de la fe, no por obras. Efesios 2:8-9. Cuando las iglesias enseñan que se requieren ciertos rituales para la salvación, imponen una carga sobre los creyentes que Cristo nunca tuvo la intención de que existieran. En el momento en que una iglesia afirma que su sistema es necesario para la salvación, se está elevando por encima de Cristo. Muchas iglesias también imponen reglas estrictas sobre el estilo de vida de sus miembros, haciéndoles sentir que su valor espiritual se basa en las apariencias externas. Si bien la modestia, la disciplina y la vida recta se fomentan en las Escrituras, la verdadera fe no se trata de seguir un código de vestimenta, evitar la tecnología o adaptarse a las expectativas culturales. Jesús no vino a crear un sistema de reglas y regulaciones, vino a traer libertad del pecado y el legalismo. 2 Corintios 3:17 nos dice que, donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Sin embargo, muchas instituciones religiosas crean un entorno opresivo, donde las personas viven en constante temor al juicio. Si una iglesia te hace sentir que tu valor está determinado por tu capacidad de seguir reglas hechas por el hombre, entonces no te está acercando a Dios, sino que te mantiene en esclavitud a la religión. Otra táctica utilizada en los sistemas religiosos tradicionalistas es la jerarquía espiritual. Algunas iglesias enseñan que algunos creyentes son más justos o más espirituales que otros, en función de su nivel de obediencia a las costumbres religiosas. Esto crea orgullo entre los que siguen las reglas a la perfección y vergüenza entre los que tienen dificultades. Pero la Biblia enseña que todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Romanos 3:23. No hay una élite espiritual en el cristianismo. Solo hay pecadores salvos por gracia. Cuando una iglesia enseña que solo un grupo selecto de personas son verdaderamente justas porque siguen un conjunto de tradiciones, no están predicando el Evangelio, sino que están predicando el elitismo espiritual. Esto conduce a la división,
la hipocresía y la autocomplacencia, que son exactamente las cosas que Jesús condenó. El resultado de este tipo de sistema religioso es el agotamiento espiritual. Las personas se esfuerzan por alcanzar estándares imposibles, preguntándose constantemente si están haciendo lo suficiente para agradar a Dios. Viven con miedo al juicio, el rechazo y la condenación de su comunidad eclesial. Pero esta no es la vida que Jesús prometió. Él dijo: «Venid a mí todos los que estáis cansados y agobiados, y yo os haré descansar». Mateo 11:28. La verdadera fe trae paz, no miedo. Si un sistema religioso te hace sentir que tienes que demostrar constantemente tu valor a Dios, entonces te está alejando de la gracia y te está llevando hacia la salvación basada en obras. El Evangelio no se trata de desempeño, se trata de rendirse a Cristo y confiar en su obra terminada en la cruz. Si alguna vez te has sentido atrapado en un sistema de tradiciones, reglas y rituales que parecen más importantes que tu fe real en Jesús, entonces es hora de dar un paso atrás y preguntar: ¿es esto realmente lo que Dios desea? La Biblia nos dice que Dios desea misericordia, no sacrificio. Oseas 6:6. Él quiere nuestros corazones, no solo nuestras acciones. La religión sin una relación con Jesús está vacía. Si tu iglesia se enfoca más en rituales que en un encuentro genuino con Dios, entonces puede ser el momento de reexaminar lo que te han enseñado. La verdad es que Cristo vino para liberarnos de las cargas religiosas, no para colocar más de ellas sobre nuestros hombros. Si estás listo para seguir descubriendo los peligros ocultos del engaño religioso, quédate conmigo. El viaje a la verdad no es fácil, pero vale la pena. El engaño religioso suele prosperar en entornos donde el miedo es el fundamento de la fe. Muchas instituciones utilizan el miedo como herramienta de control, convenciendo a sus seguidores de que deben obedecer sin cuestionar, o, de lo contrario, se enfrentarán al castigo divino, maldiciones o condenación eterna. En lugar de alentar a los creyentes a acercarse a Dios con amor, confianza y seguridad, crean un sistema en el que las personas sirven por terror, no por devoción. Esta es una de las formas más eficaces en que los grupos religiosos mantienen el poder, haciendo creer a sus miembros que salirse de su autoridad traerá desastre a sus vidas. Pero este no es el Evangelio de Jesucristo. La verdadera fe se basa en la gracia y la relación, no en la intimidación y las amenazas. Una de las tácticas basadas en el miedo más comunes que utilizan las instituciones religiosas es la amenaza de perder la salvación. Algunas iglesias enseñan que si abandonas su grupo, cuestionas sus enseñanzas o no cumples con sus estándares, estás rechazando a Dios y serás condenado. Esto crea un estado constante de ansiedad, donde los creyentes sienten que deben andar con pies de plomo, aterrorizados de cometer un error que podría separarlos de Dios. Pero la Biblia nos dice que nada puede separarnos del amor de Cristo. Romanos 8:38-39. La salvación no es frágil y no depende de la lealtad a un sistema religioso. Está asegurada solo en Cristo. Si una iglesia enseña que la salvación solo está garantizada a través de ellos, están llevando a la gente a la esclavitud, no a la libertad. Otro método de control basado en el miedo es la enseñanza de maldiciones generacionales y castigos divinos por la desobediencia. Muchos líderes religiosos afirman que si no sigues sus reglas, Dios te maldecirá a ti, a tu familia e incluso a tus hijos. Esto llena a las personas de paranoia, haciéndoles tener miedo de cuestionar la autoridad o liberarse de las expectativas religiosas. Pero esto contradice el mensaje del Evangelio. La Biblia dice que Cristo nos redimió de la maldición de la ley, Gálatas 3:13, lo que significa que ningún líder religioso tiene derecho a declarar maldiciones sobre un creyente. Jesús vino a traer gracia, no miedo. Si una iglesia advierte constantemente sobre maldiciones y castigos divinos, no está señalando a la gente a Cristo, sino que está usando el miedo para mantener el control. Una extensión peligrosa de la fe, basada en el miedo, es el chantaje espiritual. Algunas instituciones religiosas manipulan las emociones al hacer creer a sus seguidores que si no sirven, dan u obedecen a la iglesia, algo malo les sucederá. Dicen cosas como:
Si dejas de diezmar, Dios te quitará tus bendiciones. O, si dejas este ministerio, perderás tu cobertura espiritual. Estas declaraciones están diseñadas para aterrorizar a las personas para que obedezcan, haciéndoles creer que su bienestar depende de su obediencia a los líderes religiosos. Pero Dios no es un dictador transaccional, es un Padre amoroso. Jesús nunca obligó a nadie a someterse por miedo. En cambio dijo, no tengan miedo, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido darles el reino. Lucas 12:32. La verdadera fe se basa en la confianza, no en el terror. Otra señal de un sistema religioso basado en el miedo es la demonización del cuestionamiento. Muchas iglesias enseñan que dudar o hacer preguntas es una señal de rebelión o falta de fe. Les dicen a sus seguidores, si cuestionan esta enseñanza, están siendo influenciados por Satanás. O, si escuchan a los de afuera, se alejarán de Dios. Esto crea una dependencia malsana de las autoridades religiosas, donde los creyentes tienen demasiado miedo de buscar la verdad por sí mismos. Pero Jesús nunca condenó el cuestionamiento. De hecho, lo recibió con agrado. Cuando Tomás dudó de su resurrección, Jesús no lo reprendió, lo invitó a examinar la evidencia por sí mismo. Juan 20:27. Una iglesia que desalienta las preguntas es una iglesia que teme la verdad. El objetivo final de la religión basada en el miedo es mantener a las personas sumisas y dependientes. Cuando los creyentes tienen miedo de irse, miedo de pensar por sí mismos y miedo del castigo divino, se vuelven fáciles de controlar. Es por eso que muchas organizaciones religiosas infunden miedo en todos los niveles. Miedo a cuestionar, miedo a irse, miedo a las maldiciones, miedo a perder la salvación. Pero este no es el espíritu de Dios. La Biblia dice que Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. 2 Timoteo 1:7. Si su fe se basa más en el miedo al castigo que en el amor a Cristo, entonces es hora de reevaluar si está siguiendo el Evangelio de Jesús o el Evangelio del control. Si alguna vez te han dicho que dejar una iglesia traerá maldiciones sobre ti, que cuestionar las enseñanzas significa que estás engañado, o que tu salvación depende de permanecer leal a una institución religiosa, debes saber esto. El amor de Dios no está condicionado a sistemas creados por el hombre. Jesús nos invita a una relación, no a una religión de miedo. Si tu fe se ha basado en amenazas y tácticas de miedo, es hora de dar un paso hacia la libertad de Cristo. La verdad es que Dios desea que confíes en Él, no que vivas aterrorizado. Si estás listo para seguir descubriendo cómo se usa el miedo como arma en el engaño religioso, quédate conmigo. La verdad no solo te hará libre, sino que te mantendrá libre. La manipulación religiosa no solo afecta la manera de pensar de las personas, sino que también influye profundamente en las emociones. Muchas iglesias y organizaciones religiosas utilizan el control emocional como una herramienta poderosa para mantener a sus seguidores leales, sumisos y dependientes. En lugar de permitir que las personas desarrollen una fe basada en la verdad, el conocimiento y la convicción personal, crean una atmósfera en la que las emociones se convierten en el principal impulsor de la creencia. Esto es peligroso porque las emociones se pueden manipular fácilmente, especialmente en entornos en los que el miedo, la culpa y la excitación se utilizan constantemente para influir en las decisiones de las personas. La verdadera fe debe tener sus raíces en las Escrituras y en una relación personal con Dios, no en altibajos emocionales temporales o experiencias cuidadosamente orquestadas. Uno de los métodos más eficaces de control emocional es el uso de intensas experiencias de adoración y sermones dramáticos para crear momentos espirituales elevados. Muchas iglesias estructuran sus servicios para generar emociones, utilizando música, iluminación, repetición y discursos apasionados para llevar a las personas a un estado altamente sugestionable. Si bien la adoración y la predicación apasionada no son intrínsecamente malas, se vuelven manipuladoras cuando están diseñadas para anular el pensamiento crítico y crear una ilusión de transformación espiritual. Muchas personas salen de estos servicios sintiéndose emocionalmente abrumadas y confunden esos sentimientos con encuentros genuinos con Dios.
Pero la fe verdadera no se basa en experiencias emocionales temporales, se basa en la verdad que permanece, incluso cuando las emociones se desvanecen. Otra táctica común es la manipulación de la culpa. Muchas organizaciones religiosas utilizan la culpa como una forma de controlar el comportamiento, haciendo que las personas sientan que nunca están haciendo lo suficiente por Dios. Les dicen a sus seguidores que si no dan lo suficiente, si no sirven lo suficiente, si no oran lo suficiente, o si no se sacrifican lo suficiente, están fallando en su fe. Esto mantiene a las personas en un estado constante de esfuerzo, siempre tratando de ganarse el favor de Dios, a pesar de que la Biblia enseña que la gracia es un don gratuito, no algo por lo que debemos trabajar. Efesios 2, 8, 9. En lugar de alentar a los creyentes a descansar en el amor de Dios, estas iglesias los hacen sentir permanentemente inadecuados, asegurándose de que sigan dependiendo de la institución para su validación. Otra forma de manipulación emocional es crear un sentido de familia y pertenencia que viene con condiciones. Muchos grupos religiosos les dicen a sus miembros, somos su verdadera familia, y les ofrecen un profundo sentido de comunidad y aceptación, pero solo mientras permanezcan leales al grupo. Esto puede ser increíblemente poderoso, especialmente para aquellos que provienen de hogares rotos o antecedentes difíciles. Sin embargo, este supuesto amor a menudo es condicional. En el momento en que alguien comienza a cuestionar, estar en desacuerdo o considerar irse, es rechazado, ignorado o rechazado. Esto crea un miedo al abandono, haciendo que las personas permanezcan en el grupo no por su fe, sino porque tienen miedo de perder relaciones. La verdadera comunidad cristiana debe basarse en el amor que permanece, no en el amor que desaparece cuando alguien elige un camino diferente. Los grupos religiosos también utilizan el miedo al juicio y al rechazo para mantener a los miembros bajo control. A las personas se les enseña que si se van, dudan o no están de acuerdo, serán vistos como rebeldes, débiles en la fe o incluso influenciados por el diablo. Esto crea un conflicto interno, donde los miembros se sienten atrapados entre sus propios pensamientos y el miedo de cómo los percibirán los demás. Muchos tienen miedo incluso de expresar dudas o hacer preguntas, porque saben que serán criticados, se orará por ellos o incluso se los corregirá públicamente. Pero la verdadera fe no se trata de complacer a los demás o mantener las apariencias. Se trata de buscar la verdad, sin importar lo que piensen los demás. Jesús mismo fue rechazado por los líderes religiosos por cuestionar sus enseñanzas. Si cuestionar las enseñanzas de una iglesia conduce a la vergüenza y al rechazo, entonces esa iglesia no está operando en la verdad, sino en la manipulación. Una de las formas más extremas de control emocional es el uso de confesiones y testimonios públicos como una forma de presión social. Algunas iglesias alientan a los miembros a confesar sus pecados públicamente, creando un ambiente donde las luchas privadas se convierten en herramientas de control. Otras presionan a las personas para que compartan testimonios de cómo la iglesia ha cambiado sus vidas, reforzando la idea de que dejar el grupo significa abandonar lo que los salvó. Estas tácticas funcionan porque aumentan el apego emocional a la organización, haciendo que las personas sientan que su identidad, valor y progreso espiritual están ligados a la iglesia en lugar de a Cristo. Pero la verdadera fe tiene que ver con la transformación personal a través de Jesús, no con demostrar lealtad a un grupo. Si alguna vez has sentido que tu fe estaba siendo impulsada por las emociones en lugar de la verdad, es hora de dar un paso atrás y preguntar, ¿estoy siguiendo a Dios o estoy siendo manipulado por mis sentimientos? La Biblia enseña que Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Hebreos 13:8. Lo que significa que la fe no debe depender de emociones temporales o experiencias dramáticas. Si tu iglesia juega constantemente con la culpa, el miedo, los altibajos emocionales y la presión social para mantenerte involucrado, entonces puede ser el momento de cuestionar si estás experimentando un verdadero crecimiento espiritual o solo una dependencia emocional. La verdadera fe debe traer paz, estabilidad y una relación más profunda con Cristo, no ansiedad constante y presión para actuar.
Si estás listo para seguir descubriendo las tácticas ocultas del engaño religioso, quédate conmigo. La verdad es poderosa y te hará libre. Las instituciones religiosas que se basan en el control y el engaño suelen apuntar a uno de los aspectos más poderosos de la naturaleza humana: la identidad. Muchas iglesias y grupos religiosos enseñan que toda la identidad, el propósito y el valor de una persona provienen de su membresía en la organización. En lugar de señalar a las personas quiénes son en Cristo, las convencen de que lo que más importa es quiénes son en la iglesia. Esta es una estrategia peligrosa porque reconfigura el sentido de identidad de una persona, haciéndola dependiente del sistema religioso para su autoestima, dirección y propósito en la vida. La verdad es que nuestra identidad debe estar arraigada en Cristo, no en una iglesia o un líder religioso. Cuando un grupo reemplaza la definición de Dios de quienes somos con la suya, está robando algo sagrado: nuestra libertad de ser quienes Dios nos creó para ser. Una de las formas en que esto sucede es a través de etiquetas espirituales. Muchas organizaciones religiosas categorizan a las personas como fuertes o débiles en la fe, justas o pecadoras, obedientes o rebeldes, según su nivel de compromiso con las reglas y enseñanzas de la iglesia. Esto crea un ambiente de comparación y presión, donde los miembros sienten constantemente que deben demostrar su fe a los demás. En lugar de ser alentados a crecer en su relación personal con Dios, se les presiona para que cumplan con los estándares humanos de santidad y devoción. Pero la Biblia enseña que Dios mira el corazón, no las apariencias externas. 1 Samuel 16:7. La verdadera fe no se trata de ganar la aprobación de un sistema religioso. Se trata de caminar en gracia y verdad con Cristo. Otra táctica utilizada para remodelar la identidad es la redefinición del éxito y el propósito. Algunas iglesias enseñan que la única manera de vivir una vida verdaderamente significativa es servir dentro de su organización, seguir su misión y dedicar todos los esfuerzos a su causa religiosa. Si bien servir a Dios es una parte importante de la fe, nunca debe ser forzado o manipulado. Muchas personas abandonan sus sueños personales, educación e incluso relaciones porque se les hace creer que cualquier meta fuera de la visión de la iglesia es egoísta o no espiritual. Pero la Biblia nos muestra que Dios llama a las personas a diferentes caminos. Algunos son maestros, algunos son líderes empresariales, algunos son artistas y algunos son misioneros. Si un grupo religioso te dice que tu único propósito verdadero es servirles, no te están señalando el plan de Dios, te están señalando su propia agenda. Una de las formas más dañinas de control de la identidad es la enseñanza de que abandonar la iglesia significa perder tu lugar en la familia de Dios. Muchas organizaciones religiosas afirman que si te alejas de ellas, te estás alejando de Dios. Esto crea un profundo temor al abandono, haciendo que las personas crean que no tienen ningún otro lugar al que pertenecer. Algunas iglesias incluso llegan al extremo de reescribir la historia de una persona, diciendo cosas como: antes de que te unieras a nosotros, estabas perdido, roto, y no tenías una verdadera identidad, incluso si eso no es cierto. Esta manipulación psicológica hace que las personas se aferren a la organización en busca de seguridad, con miedo de que irse signifique regresar al vacío y la confusión. Pero la Biblia dice que nuestra identidad se encuentra solo en Cristo, no en un grupo religioso. Colosenses 3:3. Ninguna iglesia tiene derecho a definir quién eres a los ojos de Dios. Esta distorsión de la identidad conduce a la codependencia espiritual. En lugar de desarrollar una fe personal e independiente, los miembros de estas iglesias se vuelven totalmente dependientes de sus líderes, su comunidad y la estructura de su iglesia para sentirse espiritualmente completos. No pueden tomar decisiones sin consultar a sus pastores, temen cuestionar las enseñanzas y se sienten perdidos sin la guía constante de su grupo religioso. Esto no es madurez espiritual, es dependencia espiritual. La Biblia enseña que el Espíritu Santo es nuestro guía, no una institución humana. Juan 16:13. Una iglesia saludable debe equipar a los creyentes para que se mantengan firmes en su propia fe, no mantenerlos en un estado perpetuo de dependencia del liderazgo.
El objetivo final del control de la identidad es hacer que abandonar la iglesia parezca imposible. Si todo el sentido de identidad de una persona está envuelto en su grupo religioso, entonces la idea de irse se siente como perderlo todo. Su propósito, su pertenencia, su identidad. Es por eso que tantas personas luchan con una intensa culpa, miedo y confusión cuando comienzan a cuestionar las enseñanzas de su iglesia. Han sido programados para creer que quienes son está ligado al lugar donde adoran. Pero Jesús nunca dijo que pertenecer a una iglesia nos define, dijo que pertenecer a Él sí. Si su fe se basa en quién es usted en una iglesia, en lugar de quién es usted en Cristo, entonces es hora de dar un paso atrás y buscar la verdad. Si alguna vez has sentido que tu valor, tu propósito o tu identidad dependían de una iglesia o un líder religioso, debes saber esto. Dios no te ve a través de la lente de una institución, sino que te ve como su hijo. Ninguna organización religiosa tiene derecho a definir tu destino, dictar tu propósito o tener control sobre tu identidad espiritual. Tu fe debe girar en torno a tu relación con Cristo, no a tu lealtad a un grupo. Si estás listo para seguir descubriendo las formas en que el engaño religioso priva a las personas de su libertad espiritual, quédate conmigo. La verdad no se trata solo de exponer mentiras, se trata de recuperar quién eres en Cristo. Las organizaciones religiosas que se basan en la manipulación y el control a menudo extienden su influencia más allá de los asuntos espirituales, intentando dictar las relaciones personales. Muchas iglesias crean reglas estrictas sobre las amistades, el matrimonio y la familia, a menudo aislando a los miembros de cualquiera que no se ajuste a sus enseñanzas. Este tipo de control es extremadamente peligroso porque separa a las personas de sus seres queridos, crea dependencia emocional de la iglesia y obliga a los miembros a elegir entre la fe y las conexiones personales. Pero el cristianismo verdadero no promueve la división y el aislamiento, promueve el amor, la unidad y la responsabilidad personal. Cuando una iglesia intenta controlar tus relaciones, ya no te está guiando, sino que te está poseyendo. Una de las formas más comunes en que las iglesias hacen esto es restringiendo las amistades con personas externas. Algunas organizaciones religiosas enseñan que cualquiera que no pertenezca a su grupo es espiritualmente peligroso. Les dicen a los miembros que interactuar con no creyentes, personas de otras religiones o incluso cristianos de diferentes denominaciones los llevará al engaño. Esto crea una burbuja, donde los miembros solo interactúan con aquellos que refuerzan las mismas creencias. Con el tiempo, esto hace que sea casi imposible irse, porque han sido aislados de cualquier sistema de apoyo externo. Pero la Biblia nos dice que estemos en el mundo, no aislados de él. Juan 17, 15, 16. Jesús mismo pasó tiempo con pecadores, recaudadores de impuestos y personas fuera de los círculos religiosos. Si una iglesia está restringiendo su capacidad de conectarse con otros, no lo está protegiendo, lo está controlando. Otro método de control de las relaciones es la influencia de la iglesia sobre las citas y el matrimonio. Algunas organizaciones prohíben a sus miembros casarse fuera de su fe o denominación, alegando que tales relaciones debilitarán su espiritualidad. Otras van incluso más allá, exigiendo a los miembros que busquen la aprobación de los líderes antes de salir con alguien, estableciendo reglas sobre con quién pueden casarse o incluso arreglando relaciones dentro del grupo. Si bien es prudente buscar orientación en las relaciones, ninguna institución religiosa tiene derecho a imponer decisiones personales o controlar los asuntos del corazón. El matrimonio es un pacto entre dos personas y Dios, no entre dos personas y la iglesia. Si una organización dicta con quién puede y no puede casarse, está cruzando un límite que nunca estuvo bajo su control. Las relaciones familiares son otra área en la que los grupos religiosos a menudo imponen reglas estrictas y dañinas. Muchas iglesias enseñan que los miembros de la familia que no están de acuerdo con su fe deben ser evitados, minimizados o incluso eliminados por completo. Les dicen a los miembros que su verdadera familia es la iglesia, no sus parientes biológicos. Esto puede ser especialmente devastador cuando alguien comienza a cuestionar su fe. Se enfrenta no solo al miedo de las consecuencias espirituales,
sino también a la amenaza de perder sus conexiones familiares. Jesús advirtió que la fe puede causar división en las familias, Mateo 10:34-36, pero nunca ordenó a las personas que abandonaran o rechazaran a sus seres queridos. Si una iglesia lo alienta a separarse de los miembros de la familia, simplemente porque creen de manera diferente, están usando manipulación, no sabiduría bíblica. El control religioso sobre las relaciones también se extiende a las amistades dentro de la iglesia. Muchas organizaciones utilizan estructuras jerárquicas, donde se presiona a los miembros para que solo se asocien con aquellos que tienen el mismo nivel de compromiso espiritual. Aquellos que son vistos como personas con dificultades, cuestionadores o menos devotos, a menudo son excluidos sutilmente o desanimados de las relaciones cercanas. Esto crea un ambiente de rendimiento constante, donde las personas sienten que deben demostrar su valía para mantener amistades y aceptación. Pero la verdadera comunidad cristiana se trata de amor, apoyo y estímulo, no de clasificaciones sociales o pruebas de valía. Si una iglesia te hace sentir que debes ganarte tu lugar en las relaciones, entonces está promoviendo el elitismo espiritual, no la comunión bíblica. Otra forma dañina de control de las relaciones es el uso del rechazo y el castigo social. Algunas iglesias enseñan que si un miembro se va, cuestiona la doctrina o se niega a obedecer al liderazgo, debe ser completamente excluido. Los exmiembros a menudo enfrentan un aislamiento total, donde sus amigos de toda la vida e incluso miembros de la familia se niegan a hablar con ellos. Este es uno de los aspectos más dolorosos de la manipulación religiosa, porque obliga a las personas a permanecer en un sistema por miedo a la soledad y al rechazo. Pero Jesús nunca enseñó a sus seguidores a abandonar a las personas que luchan, dudan o eligen un camino diferente. En cambio, demostró compasión y gracia, tendiendo la mano a quienes se habían alejado. Si un grupo religioso enseña que el amor está condicionado a la obediencia, entonces no están siguiendo a Cristo. Están practicando el abuso espiritual. Si alguna vez te has sentido presionado a cortar relaciones, aislarte de tu familia o limitar tus amistades solo a aquellas aprobadas por tu iglesia, debes saber esto. Dios te creó para amar y conectarte con otros, no para vivir con miedo y aislamiento. La Biblia enseña que la sabiduría, no el miedo, debe guiar nuestras relaciones. La verdadera fe se trata de tomar decisiones sabias y personales, no de seguir restricciones impuestas por líderes religiosos. Si estás en un sistema que controla a quién puedes amar, con quién puedes casarte y con quién puedes asociarte, entonces es hora de preguntarte, ¿estoy siguiendo a Dios o estoy siguiendo un sistema creado por el hombre? La verdad es que la fe verdadera fortalece las relaciones, no las destruye. Si estás listo para seguir descubriendo los engaños ocultos del control religioso, quédate conmigo. Cuanto más profundizamos, más clara se vuelve la verdad. La manipulación religiosa no solo se dirige a las creencias, las emociones y las relaciones, sino que también se extiende a la libertad personal y la toma de decisiones. Muchas organizaciones religiosas crean sistemas en los que los líderes tienen la última palabra en casi todos los aspectos de la vida de un miembro. En lugar de guiar a las personas para que desarrollen sabiduría, convicción personal y una relación profunda con Dios, estas iglesias controlan las decisiones, dictan comportamientos y desalientan el pensamiento independiente. Esto crea un entorno en el que las personas se vuelven dependientes de la autoridad religiosa, en lugar de su propio discernimiento espiritual. Pero el verdadero cristianismo se trata de la libertad en Cristo, no de la esclavitud a las reglas humanas. Si un grupo religioso intenta tomar decisiones por ti, no te está guiando, te está controlando. Una de las formas más comunes de control sobre la libertad personal es la microgestión de las decisiones de la vida diaria. Muchas iglesias dictan cómo deben vestirse los miembros, qué música deben escuchar, qué programas de televisión pueden ver e incluso qué libros se les permite leer. Si bien la Biblia enseña sobre la modestia, la sabiduría y la evitación del pecado, no proporciona una lista de verificación legalista de reglas que se apliquen a cada detalle de la vida. Sin embargo, algunas iglesias crean estrictas regulaciones de estilo de vida, haciendo que las personas sientan que cada pequeña elección
debe ser aprobada por los líderes religiosos. Este es un peligroso cambio de la responsabilidad personal hacia la dependencia religiosa. Dios nos llama a madurar en la fe, buscar la sabiduría y tomar decisiones basadas en nuestra relación con Él, no en reglas humanas. Otra forma en que las iglesias controlan la toma de decisiones es desalentando la educación superior y las aspiraciones profesionales. Algunos grupos religiosos enseñan que buscar el conocimiento mundano es peligroso y que los cristianos solo deben buscar carreras que sirvan directamente a la iglesia. Desalientan a los miembros de asistir a universidades seculares, alegando que la educación debilita la fe o conduce a la rebelión. Otros insisten en que la ambición y el éxito financiero son pecaminosos, convenciendo a las personas de que deben rechazar el crecimiento profesional y, en cambio, centrarse únicamente en el servicio a la iglesia. Si bien la devoción a Dios es importante, la Biblia no ordena a los creyentes que abandonen la educación o el crecimiento personal. Dios le da a cada persona dones y talentos únicos, y desea que los usemos para su gloria, ya sea en el ministerio, los negocios, la ciencia, el arte o cualquier otro campo. Si una iglesia te dice que tus metas personales son impías, están limitando el potencial que Dios te dio. El control religioso también se extiende a la planificación familiar y las relaciones personales. Algunas iglesias dictan cuándo y cómo las parejas deben tener hijos, insistiendo en que las decisiones familiares deben alinearse con la doctrina de la iglesia en lugar de la convicción personal. Otras interfieren en asuntos matrimoniales, presionando a las parejas para que permanezcan en relaciones abusivas o tóxicas por temor a desobedecer la autoridad religiosa. Si bien buscar guía espiritual en el matrimonio es valioso, ningún líder religioso tiene derecho a controlar las decisiones personales de una familia. La Biblia enseña que el matrimonio es un pacto entre un esposo, una esposa y Dios, no entre una pareja y la iglesia. Si una organización religiosa está imponiendo decisiones personales a las familias, está cruzando una línea peligrosa del liderazgo espiritual al dominio personal. Otra forma extrema de control de la toma de decisiones es la restricción de las opciones médicas. Algunas organizaciones religiosas enseñan que ciertos tratamientos médicos, incluidas las transfusiones de sangre, los medicamentos o la terapia psicológica, son contrarios a la voluntad de Dios. Esto lleva a muchos seguidores a rechazar la ayuda médica, que podría salvarles la vida por miedo a la desobediencia. Otros afirman que los problemas de salud mental son cuestiones puramente espirituales, lo que disuade a los miembros de buscar terapia profesional o medicación. Pero la Biblia no condena el tratamiento médico. Lucas, uno de los escritores de los Evangelios, era médico, y Jesús mismo curó tanto física como espiritualmente. Si una iglesia enseña que buscar atención médica es una señal de fe débil, está poniendo vidas en riesgo en nombre del control religioso. Tal vez el aspecto más devastador del control personal en los sistemas religiosos es la pérdida de la identidad individual y del poder de toma de decisiones. Muchas personas en estas iglesias dejan de pensar por sí mismas, temerosas de tomar cualquier decisión, sin la aprobación de sus líderes. Viven en un estado constante de duda, siempre preguntándose si sus decisiones son espiritualmente aceptables. Esto les roba la capacidad de crecer, aprender y desarrollar una relación personal con Dios. Pero la verdadera fe se trata de libertad, sabiduría y responsabilidad personal. La Biblia enseña que el Espíritu Santo guía a los creyentes a toda la verdad. Juan 16:13. No un líder religioso, no una iglesia, no un sistema humano. Si un grupo religioso está tomando decisiones por ti, te está manteniendo en la infancia espiritual, en lugar de ayudarte a madurar en la fe. Si alguna vez has sentido que tus decisiones personales no eran realmente tuyas, que necesitabas la aprobación de las autoridades religiosas para vivir tu vida, entonces, es hora de dar un paso atrás y preguntar, ¿es esto lo que Dios quería para mí? La Biblia nos dice que Dios da sabiduría a quienes la buscan. Santiago 1:5. Tus decisiones, tu educación, tu carrera, tu familia, tu atención médica y tus creencias personales son entre tú y Dios, no entre tú y una iglesia. Si un grupo religioso está dictando cada parte de tu vida,
en lugar de enseñarte a buscar la sabiduría y a tomar decisiones basadas en tu relación con Cristo, entonces es hora de reevaluar tu entorno de fe. Dios no te creó para ser esclavo de los líderes religiosos, te creó para ser un hijo de la libertad en Cristo. Si estás listo para seguir descubriendo los peligros ocultos del control religioso, quédate conmigo. El viaje a la verdad no es fácil, pero conduce a la libertad y la madurez espiritual. El engaño religioso no solo manipula creencias, emociones, relaciones y decisiones personales, sino que también explota la culpa y la vergüenza como herramientas de control. Muchas organizaciones religiosas mantienen a sus seguidores atrapados en ciclos de culpa, haciéndolos sentir indignos, fracasando constantemente y necesitados de intervención religiosa para permanecer en el favor de Dios. En lugar de enseñar sobre la gracia, el perdón y la libertad de Dios, usan la vergüenza para mantener el poder sobre la vida de las personas. Esto conduce al agotamiento espiritual, la ansiedad y una profunda sensación de nunca ser lo suficientemente bueno. Pero el Evangelio de Jesucristo no se trata de una culpa eterna, se trata de redención y restauración. Cualquier iglesia que te mantenga en un estado constante de vergüenza no te está guiando hacia Dios, te está controlando. Una de las formas más comunes en que las iglesias usan la culpa como arma es haciendo que las personas sientan que nunca están haciendo lo suficiente. Les dicen a los miembros que si no oran lo suficiente, no sirven lo suficiente o no dan lo suficiente, le están fallando a Dios. Esto crea un ciclo tóxico, donde las personas siempre están tratando de demostrar su devoción a través de obras. Pero la Biblia establece claramente que la salvación es por gracia, no por esfuerzo humano. Efesios 2:8-9. Si bien la obediencia y el servicio son importantes, deben provenir del amor y la gratitud, no del miedo y la culpa. Si una iglesia te hace sentir que nunca serás lo suficientemente bueno, a menos que te esfuerces más constantemente, te están llevando a la esclavitud religiosa, no al crecimiento espiritual. Otra forma peligrosa de manipulación de la culpa es el uso de confesiones públicas y arrepentimiento forzado. Algunas iglesias requieren que los miembros confiesen públicamente sus pecados, debilidades y luchas frente a otros. Si bien la rendición de cuentas es bíblica, las confesiones forzadas pueden usarse como una herramienta de humillación y control. Esto hace que los miembros teman ser expuestos, lo que los mantiene en sumisión silenciosa. Muchas personas tienen miedo de admitir sus luchas, lo que conduce a una cultura de secretismo, hipocresía y sufrimiento oculto. El verdadero arrepentimiento es entre un individuo y Dios. Nunca debe usarse como un método de vergüenza pública o manipulación. Si una iglesia lo presiona para que confiese de maneras que lo hacen sentir degradado, no lo están guiando hacia la sanación, sino que están usando la culpa para controlarlo. Las organizaciones religiosas también usan la vergüenza para suprimir el cuestionamiento y el pensamiento crítico. A los miembros que dudan de las doctrinas, hacen preguntas difíciles o cuestionan las decisiones de liderazgo, a menudo se les dice que son espiritualmente débiles, rebeldes, o que están siendo influenciados por el diablo. Esto crea una atmósfera en la que las personas temen expresar sus preocupaciones y, en cambio, eligen permanecer en silencio y conformarse. Pero Jesús nunca condenó el cuestionamiento. Lo recibió con agrado. Cuando Tomás dudó de la resurrección, Jesús no lo avergonzó. Le proporcionó pruebas y seguridad. Juan 20:27. Si una iglesia te hace sentir culpable por buscar la verdad, investigar la historia o cuestionar las tradiciones, entonces está ocultando algo. La verdadera fe no teme a las preguntas, solo el engaño lo hace. Otra forma poderosa en que las instituciones religiosas usan la culpa y la vergüenza es controlando las luchas y los fracasos personales. Muchas iglesias enseñan que ciertos pecados hacen que las personas sean permanentemente impuras o indignas, creando un ambiente donde las personas se sienten condenadas en lugar de redimidas. Esto es especialmente común en áreas como el pecado sexual, la adicción o el divorcio, donde las personas a menudo son tratadas como si estuvieran dañadas sin posibilidad de reparación. Pero el Evangelio enseña que la misericordia de Dios es nueva cada mañana. Lamentaciones 3:22-23. Y que en Cristo somos hechos nuevos,
2 Corintios 5:17. Si una iglesia se enfoca más en condenar los errores que en ofrecer gracia y restauración, no está siguiendo a Jesús, está usando la culpa como un arma. Una forma más extrema de control basado en la culpa es el temor a perder la salvación. Algunos grupos religiosos enseñan que un solo error, un momento de duda o el incumplimiento de las normas religiosas pueden hacer que alguien pierda su lugar en el reino de Dios. Esto crea un estado constante de ansiedad, donde los miembros viven con el temor de hacer el movimiento equivocado. Pero la Biblia nos asegura que nada puede separarnos del amor de Dios. Romanos 8:38-39. La salvación no es frágil, está asegurada por la obra terminada de Cristo en la cruz. Si una iglesia te dice que tu salvación depende de tu capacidad para permanecer perfecto, están predicando un falso evangelio de temor, no el verdadero evangelio de la gracia. Si alguna vez has sentido que tu fe se basaba más en la culpa que en la alegría, más en el miedo que en el amor, más en la vergüenza que en la gracia, entonces es hora de preguntar, ¿es esto realmente lo que enseñó Jesús? La Biblia nos dice que la bondad de Dios nos lleva al arrepentimiento, Romanos 2:4, no a la manipulación, no a la vergüenza pública, no a las tácticas del miedo. Si un sistema religioso te hace sentir que nunca serás digno, a menos que cumplas con estándares imposibles, no te está acercando a Dios, te está manteniendo esclavizado a expectativas creadas por el hombre. El verdadero cristianismo se trata de libertad, paz y la seguridad del amor de Dios. Si estás listo para seguir descubriendo las formas ocultas en que las organizaciones religiosas usan la culpa para manipular, quédate conmigo. La verdad no solo te hará libre, te mantendrá libre. Las organizaciones religiosas que se basan en la manipulación y el control no solo moldean creencias, emociones y decisiones personales, sino que también controlan cómo se accede a la verdad y cómo se interpreta. Muchas iglesias restringen el conocimiento, desalientan el estudio independiente y suprimen perspectivas alternativas para mantener a sus seguidores dependientes del liderazgo para recibir orientación espiritual. Esta es una táctica peligrosa porque aísla a las personas de descubrir la verdad completa, haciéndoles creer que solo su iglesia tiene la clave de la salvación. Pero la Biblia alienta a los creyentes a buscar la sabiduría, probar todas las cosas y estudiar las Escrituras por sí mismos. Cuando una institución religiosa limita el acceso al conocimiento, no está protegiendo la fe, sino que está controlando las mentes. Una de las formas más comunes en que las iglesias controlan la información es prohibiendo a los miembros leer materiales religiosos ajenos a ellas. Muchos grupos religiosos enseñan que los libros, artículos o estudios teológicos que desafían su doctrina son peligrosos y deben evitarse. Les dicen a sus seguidores que cuestionar, investigar o leer diferentes puntos de vista los alejará de Dios. Esto crea un sistema cerrado, donde los miembros solo consumen enseñanzas aprobadas que refuerzan lo que ya creen. Pero la Biblia nos dice que lo examinemos todo y nos quedemos con lo que es bueno. 1 Tesalonicenses 5:21. La verdadera fe no teme al conocimiento, se fortalece al buscar la verdad. Si una iglesia desalienta el aprendizaje y la exploración, no está acercando a las personas a Dios, sino que las está manteniendo en la ignorancia. Otra forma de control del conocimiento es la reescritura de la historia de la iglesia. Algunas organizaciones religiosas ocultan hechos incómodos sobre sus orígenes, líderes pasados o cambios doctrinales para mantener la ilusión de perfección y autoridad divina. Presentan una versión depurada de la historia, eliminando cualquier evidencia de profecías fallidas, corrupción o contradicciones teológicas. Esto crea una lealtad ciega, ya que se lleva a los miembros a creer que su iglesia siempre ha sido justa e infalible. Pero Jesús dijo, «Conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres». Juan 8:32. Si una institución religiosa tiene miedo de su propia historia, no se está basando en la verdad, sino en el engaño. Muchas iglesias también manipulan la interpretación bíblica, insistiendo en que solo sus líderes están calificados para entender correctamente las Escrituras. Desalientan a los miembros de leer la Biblia por su cuenta, diciéndoles que el estudio independiente conduce a la mala interpretación
y la confusión espiritual. Esto hace que los miembros dependan de la iglesia para recibir orientación, creyendo que solo el liderazgo puede revelar la verdadera voluntad de Dios. Pero la Biblia enseña que el Espíritu Santo guía a los creyentes a la verdad. Juan 16:13. No una iglesia, ni un pastor, ni un sistema religioso. Si una organización le dice a usted que no puede confiar en su propia capacidad para leer y entender las Escrituras, está reemplazando la autoridad de Dios con la autoridad de los hombres. Otra táctica peligrosa es la demonización de los forasteros y los críticos. Muchos grupos religiosos enseñan que cualquiera que cuestione su doctrina, exponga la corrupción u ofrezca una perspectiva diferente, es un enemigo de Dios. Etiquetan a los críticos como falsos maestros, herejes o herramientas del diablo, convenciendo a los miembros de que escuchar puntos de vista opuestos es pecado. Esto crea una cultura de miedo, donde las personas tienen miedo de considerar diferentes perspectivas o participar en una discusión abierta. Pero Jesús nunca rechazó a quienes buscaban la verdad. Debatió con líderes religiosos, respondió preguntas difíciles y alentó el pensamiento crítico. Si una iglesia avergüenza o castiga a quienes hacen preguntas, no se mantiene firme en la verdad, sino que está ocultando algo. Las instituciones religiosas también utilizan el control sobre el conocimiento para reprimir los escándalos y la mala conducta. Muchas iglesias silencian a las víctimas de abuso, encubren la corrupción en el liderazgo y desalientan las acciones legales contra los malhechores para proteger su reputación. Convencen a los miembros de que exponer el pecado dentro de la iglesia es un ataque a la obra de Dios, utilizando versículos como «No toquen al ungido del Señor», 1 Crónicas 16:22, para exigir silencio y sumisión. Esto crea un entorno donde el pecado florece sin control, mientras las víctimas sufren en aislamiento. Pero la Biblia dice que todo lo oculto será sacado a la luz. Lucas 8:17. Si una iglesia prioriza su imagen sobre la justicia, la verdad y la rendición de cuentas, entonces no está siguiendo a Cristo, está protegiendo su propio poder. Si alguna vez te han dicho que leer materiales ajenos a tu iglesia es peligroso, que cuestionar la doctrina es pecado, o que buscar la verdad más allá de tu iglesia es rebelión, entonces es hora de preguntar, ¿por qué se restringe el conocimiento? La Biblia nos dice que amemos a Dios con todo nuestro corazón, alma y mente, Mateo 22:37, lo que significa que la fe debe implicar sabiduría, pensamiento crítico y exploración abierta de la verdad. Si una iglesia está controlando lo que puedes aprender, leer o cuestionar, entonces no te está guiando hacia la verdad, sino que te está manteniendo en la ignorancia para su propio beneficio. Si estás listo para seguir descubriendo las tácticas ocultas de la manipulación religiosa, quédate conmigo. Cuanto más profundicemos, más te abrirá los ojos la verdad. La manipulación religiosa no solo afecta la mente, las emociones y las decisiones personales, sino que también se extiende al control financiero. Muchas iglesias y organizaciones religiosas utilizan el dinero como una herramienta de poder, convenciendo a sus seguidores de que la donación financiera está directamente relacionada con las bendiciones, la salvación o el favor de Dios. En lugar de alentar la generosidad como un acto de adoración y amor, crean sistemas de explotación financiera, donde los miembros son presionados, culpabilizados o incluso amenazados para que den más de lo que pueden permitirse. Esta es una distorsión de la donación bíblica, que convierte la fe en un modelo de negocio, donde las iglesias acumulan riqueza mientras sus miembros luchan por sobrevivir. Pero el verdadero cristianismo no se trata de transacciones financieras, se trata de fe, gracia y administración. Cualquier organización religiosa que priorice la riqueza sobre el bienestar de las personas no está sirviendo a Dios, está sirviendo a la codicia. Una de las formas más comunes en que las iglesias explotan económicamente a sus miembros es enseñando el evangelio de la prosperidad. La idea de que Dios te bendecirá económicamente si das generosamente a la iglesia. Esta doctrina es peligrosa porque convierte la fe en un trato comercial, donde la gente cree que cuanto más dan, más recibirán. Muchos pastores usan versículos bíblicos selectivos para apoyar esta enseñanza, como Malaquías 3:10, que habla de traer los diezmos al alfolí. Sin embargo,
Ignoran el hecho de que Jesús nunca requirió pagos financieros por milagros, bendiciones o salvación. En el momento en que una iglesia vincula la donación financiera al favor divino, ha reemplazado la fe por el comercio. Otra forma en que las iglesias manipulan las finanzas es exigiendo diezmos y ofrendas obligatorias bajo amenaza de castigo. Algunos grupos religiosos enseñan que no diezmar equivale a robar a Dios, advirtiendo a los miembros que sufrirán dificultades financieras, enfermedades o decadencia espiritual si no dan regularmente. Esto crea una donación basada en el miedo, donde la gente da por obligación, no por alegría. Pero la Biblia dice que Dios ama al dador alegre, según 2 Corintios 9:7, no a alguien que da por miedo o manipulación. Si una iglesia obliga a diezmar en lugar de enseñar la generosidad como una opción, ya no es un lugar de adoración, es un lugar de coerción financiera. Las organizaciones religiosas también presionan a sus miembros para que hagan sacrificios económicos extravagantes, convenciéndolos de que la verdadera fe se demuestra mediante donaciones radicales. Muchas iglesias celebran eventos especiales para recaudar fondos, en los que se les pide a los miembros que vacíen sus ahorros, donen sus posesiones o pidan préstamos para apoyar proyectos de la iglesia. Algunos incluso les dicen a las personas que den todo su salario, afirmando que Dios los recompensará de manera sobrenatural. Esto lleva a muchos seguidores a la ruina financiera, las deudas y la pobreza, mientras que los líderes de la iglesia continúan viviendo en el lujo. La Biblia enseña una mayordomía sabia, no una donación imprudente que destruye a las familias y la estabilidad financiera. Si una iglesia fomenta sacrificios financieros extremos mientras sus líderes acumulan riqueza, entonces no está siguiendo a Cristo, sino a la avaricia y la corrupción. Otra forma de control financiero es la falta de transparencia sobre cómo se utiliza el dinero de la iglesia. Muchas organizaciones religiosas recaudan millones en diezmos y ofrendas, pero no rinden cuentas sobre el destino del dinero. A los miembros se les dice que deben dar fielmente, pero no se les permite ver los informes financieros, cuestionar los gastos o saber cómo se administran los fondos de la iglesia. Este secreto crea un entorno de corrupción financiera, donde los líderes pueden hacer un mal uso de las donaciones para obtener ganancias personales sin consecuencias. Pero la Biblia dice que los líderes deben ser administradores confiables, 1 Corintios 4:2. Si una iglesia exige apoyo financiero pero se niega a dar transparencia financiera, no está actuando con verdad, sino con deshonestidad y codicia. Uno de los aspectos más dolorosos de la manipulación financiera en las iglesias es que se dirige a los más vulnerables. Muchos líderes religiosos se aprovechan de los pobres, los enfermos y los desesperados, prometiéndoles que si dan con sacrificio, Dios los sanará, los bendecirá o resolverá sus problemas. Esto es explotación espiritual y financiera, donde las personas sacrifican sus últimos recursos con la esperanza de un milagro. Pero Jesús nunca explotó a los débiles, se preocupó por ellos. No pidió a los pobres que pagaran por sus bendiciones, les dio libremente sanidad, esperanza y salvación. Si una iglesia se aprovecha de la desesperación de las personas para obtener ganancias financieras, no es una casa de Dios, es un negocio de engaño. Si alguna vez te has sentido presionado, manipulado o amenazado para dar dinero a una iglesia, entonces es hora de preguntar, ¿es así como Dios quiso que funcionara la donación? La Biblia enseña que dar debe ser un acto de amor, no un contrato financiero ni una obligación religiosa. Si una iglesia prioriza el dinero sobre las personas, la riqueza sobre la honestidad y el crecimiento financiero sobre el crecimiento espiritual, entonces ha perdido su verdadero propósito. Dios no mide la fe por la cantidad de dinero que damos, la mide por nuestro amor, nuestro carácter y nuestra relación con Él. Si estás listo para seguir descubriendo las formas ocultas en que las instituciones religiosas explotan las finanzas, quédate conmigo. La verdad no se trata solo de exponer la avaricia, se trata de recuperar el verdadero significado de la fe. La manipulación religiosa no solo controla las finanzas, las emociones y las relaciones, sino que también distorsiona el significado de la autoridad y la sumisión. Muchas iglesias enseñan que se requiere obediencia absoluta a los líderes religiosos
para permanecer en el favor de Dios, lo que crea un entorno en el que cuestionar el liderazgo se considera una rebelión. Esta es una distorsión peligrosa de la autoridad bíblica, porque coloca a los líderes humanos en una posición de poder incuestionable, convirtiéndolos en dictadores espirituales en lugar de humildes servidores. Pero el verdadero liderazgo cristiano se trata de servir a los demás, no de controlarlos. Cualquier iglesia que exija obediencia ciega, castigue el cuestionamiento o eleve a los líderes por encima de la rendición de cuentas no está siguiendo a Cristo, está siguiendo un modelo de dominación y control. Una de las formas más comunes en que las iglesias hacen un mal uso de la autoridad es enseñando que los pastores, profetas o apóstoles tienen poder divino sobre la vida de las personas. Muchos grupos religiosos afirman que sus líderes tienen una unción especial, lo que los convierte en los únicos calificados para escuchar a Dios. Esto crea una dependencia peligrosa, donde los seguidores creen que no pueden tomar decisiones espirituales sin la aprobación de la iglesia. Pero la Biblia enseña que todos los creyentes tienen acceso a Dios a través de Cristo. Hebreos 4:16. El Espíritu Santo se da a cada cristiano, no solo a los líderes religiosos. Si una iglesia enseña que solo el liderazgo puede escuchar a Dios, está robando la relación directa que todo creyente debe tener con Cristo. Otra forma en que se abusa de la autoridad espiritual es a través de la cultura del miedo y la intimidación. Muchas iglesias exigen lealtad incondicional, utilizando versículos como «No toquen al ungido del Señor», 1 Crónicas 16:22, para silenciar las críticas. Afirman que hablar en contra del liderazgo es un pecado, incluso si los líderes son corruptos, abusivos o engañan a la congregación. Esto crea un sistema donde los líderes están por encima de la corrección, lo que conduce a un poder y una manipulación sin control. Pero la Biblia es clara en que los líderes espirituales deben rendir cuentas. 1 Timoteo 5:19-20. Si una iglesia enseña que los líderes están más allá de la corrección, no están siguiendo a Cristo, están creando una dictadura en su nombre. Muchas organizaciones religiosas también controlan a sus miembros mediante pruebas de lealtad. Algunas exigen declaraciones públicas de devoción al liderazgo, requiriendo que los miembros se comprometan a obedecer la visión de la iglesia, sus líderes y sus doctrinas sin cuestionarlas. Otras crean sistemas similares a sectas, donde a quienes son completamente devotos se les dan privilegios especiales, posiciones de liderazgo o promociones espirituales, mientras que a quienes dudan se les etiqueta como débiles en la fe. Esto divide a la iglesia en niveles de dignidad, haciendo que los miembros compitan por la aprobación del liderazgo en lugar de centrarse en su relación personal con Cristo. Pero Jesús enseñó que la verdadera grandeza en el reino viene a través de la humildad y el servicio, Mateo 23:11-12, no a través de la lealtad ciega a las autoridades humanas. Otro aspecto peligroso de la autoridad religiosa incuestionable es la demanda de una sumisión extrema en asuntos personales. Muchas iglesias instruyen a sus miembros sobre cómo criar a sus hijos, administrar sus finanzas, elegir sus carreras e incluso cómo manejar sus matrimonios, insistiendo en que la guía de sus líderes es la voluntad de Dios. Esto lleva a que decisiones profundamente personales sean controladas por personas que no comprenden completamente las circunstancias del individuo. Si bien buscar consejo espiritual es valioso, ningún líder debe reemplazar la guía del Espíritu Santo en la vida de alguien. La Biblia dice que los creyentes son guiados por el Espíritu de Dios. Romanos 8:14. No por una jerarquía religiosa. Si una iglesia requiere una sumisión extrema al liderazgo en todas las áreas de la vida, no está siguiendo a Cristo, sino reemplazándolo con la autoridad humana. Una de las consecuencias más dañinas del autoritarismo espiritual es que aplasta el pensamiento individual, la fe personal y el crecimiento espiritual. Cuando a los miembros se les enseña que la obediencia al liderazgo es más importante que buscar a Dios por sí mismos, dejan de leer la Biblia de forma independiente, dejan de pensar críticamente y dejan de desarrollar convicciones personales. Esto convierte la fe en un sistema de control religioso en lugar de un viaje personal con Cristo. Pero Jesús nunca llamó a las personas a la obediencia ciega a los líderes religiosos,
Las llamó a seguirlo directamente. La Biblia advierte sobre los falsos maestros que explotan a las personas para su propio beneficio. Segundo es Pedro 2, 1, 3. Si una iglesia coloca el liderazgo humano por encima de la fe personal, está alejando a las personas de Cristo, no acercándolas a Él. Si alguna vez has sentido que tu iglesia exige obediencia absoluta, desalienta el cuestionamiento o castiga a quienes desafían al liderazgo, entonces es hora de preguntar, ¿es así realmente como Jesús quería que funcionara el liderazgo? La Biblia enseña que los líderes están destinados a servir, no a controlar. La verdadera autoridad espiritual proviene de la humildad, la integridad y un corazón para el pueblo de Dios, no del dominio, la manipulación o las tácticas de miedo. Si una iglesia prioriza el poder, el control y la sumisión ciega sobre el amor, la gracia y la libertad espiritual, entonces ya no es una casa de Dios, es un imperio religioso construido sobre el engaño. Si estás listo para seguir descubriendo las formas ocultas en que las instituciones religiosas hacen un mal uso de la autoridad, quédate conmigo. La verdad no se trata solo de exponer el abuso de poder, se trata de restaurar el verdadero significado del liderazgo en Cristo. La manipulación religiosa no solo controla la vida presente de las personas, sino que también infunde temor sobre la otra vida, para mantenerlas en sumisión. Muchas iglesias usan amenazas de castigo eterno, consecuencias espirituales y rechazo divino para evitar que los miembros se vayan, cuestionen o piensen por sí mismos. En lugar de presentar el amor, la gracia y la invitación de Dios a la redención, se centran en enseñanzas basadas en el miedo, que hacen que las personas se sientan atrapadas en la religión. Esta es una de las formas más poderosas y dañinas de control religioso porque crea ansiedad, culpa y un terror profundo de tomar la decisión equivocada. Pero la Biblia enseña que el amor perfecto de Dios echa fuera el temor. 1 Juan 4:18. Cualquier iglesia que use la otra vida como un arma, en lugar de un mensaje de esperanza, no está predicando el Evangelio, está predicando un control basado en el miedo. Una de las formas más comunes en que las iglesias usan el más allá para manipular es enseñando que abandonar su iglesia significa perder la salvación. Muchas organizaciones religiosas afirman que solo ellas tienen la verdad, y que cualquiera que abandona su grupo está rechazando a Dios. Les dicen a los miembros que fuera de su iglesia no hay salvación verdadera, haciendo que la gente sienta que irse significa enfrentar la condenación eterna. Esto crea una prisión espiritual, donde los miembros se quedan no por amor a Dios, sino por miedo al castigo. Pero la Biblia es clara. La salvación viene por la fe en Cristo, no por la membresía en una institución religiosa. Romanos 10, 9, 10. Si una iglesia afirma que es el único camino hacia Dios, está reemplazando a Jesús por la autoridad humana. Otra forma en que las iglesias manipulan a través del miedo es exagerando el castigo divino. Si bien la Biblia enseña acerca del juicio, muchos líderes religiosos tuercen esta doctrina para mantener el poder. Les dicen a los miembros que cuestionar el liderazgo, faltar a los servicios o no obedecer ciertas reglas traerá maldiciones, desgracias o ataques espirituales inmediatos. Esto mantiene a las personas aterrorizadas de salirse de la línea, creyendo que un error podría arruinar sus vidas. Pero Dios no es un dictador esperando castigar cada movimiento incorrecto. Es un Padre amoroso que desea una relación, no la opresión religiosa. La Biblia dice que la bondad de Dios nos lleva al arrepentimiento. Romanos 2:4. No la manipulación a través del miedo. Si una iglesia enseña constantemente que Dios está esperando castigar en lugar de restaurar, está predicando el miedo, no la fe. Algunas iglesias usan visiones, sueños y las llamadas revelaciones divinas para manipular a los miembros para que obedezcan. Afirman que Dios ha revelado un conocimiento especial a sus líderes sobre el fin de los tiempos, los destinos personales o el juicio divino. Muchos usan el miedo apocalíptico, diciendo que el juicio vendrá pronto y que solo aquellos que permanezcan fieles a su iglesia serán salvos. Esto crea una fe impulsada por el pánico, donde las personas obedecen, no porque confían en Dios, sino porque tienen miedo de quedarse atrás. Pero Jesús advirtió sobre los falsos profetas que afirman tener revelaciones especiales,
Mateo 24:24. Si una iglesia está constantemente usando visiones, sueños y pánico por el fin de los tiempos para controlar a las personas, entonces no están guiando a los miembros a la verdad, sino que los están manteniendo en una sumisión basada en el miedo. Otra táctica de miedo utilizada por las instituciones religiosas es la distorsión del arrepentimiento y el perdón. Algunas iglesias enseñan que ciertos pecados son demasiado graves para ser perdonados, o que los errores repetidos harán que Dios rechace permanentemente a alguien. Esto crea un profundo sentido de desesperanza, donde las personas sienten que no importa cuánto lo intenten, nunca serán verdaderamente aceptadas por Dios. Esto es una mentira. La Biblia enseña que la misericordia de Dios es nueva cada mañana, Lamentaciones 3:22-23, y que cualquiera que viene a Cristo es una nueva creación, 2 Corintios 5:17. Si una iglesia te hace sentir que estás más allá de la redención, no están enseñando el Evangelio. Están usando la vergüenza para mantenerte esclavizado a la religión. Una de las consecuencias más devastadoras de la fe basada en el miedo es que daña la capacidad de las personas de experimentar el verdadero gozo, la paz y la libertad en Cristo. Muchas personas viven toda su vida aterrorizadas de tomar la decisión equivocada, cuestionando constantemente si han hecho lo suficiente para asegurar su salvación. Se sienten atrapadas en un ciclo interminable de culpa, desempeño y ansiedad religiosa, siempre con miedo de quedarse cortas. Pero Jesús no vino a traer miedo, vino a traer vida abundante. Juan 10:10. Si su fe se trata más de evitar el infierno que de experimentar el amor de Cristo, entonces es hora de preguntarse si realmente está siguiendo el Evangelio o el alarmismo religioso. Si alguna vez le han dicho que abandonar una iglesia significa perder la salvación, que cuestionar significa rechazar a Dios, o que debe vivir con miedo para permanecer fiel, entonces es hora de preguntar, ¿es este el mensaje de Cristo o el mensaje del control? La Biblia enseña que el amor de Dios nos lleva a la verdad, no al miedo, ni a la ansiedad, ni a la manipulación. Si una iglesia usa la otra vida como arma en lugar de un mensaje de esperanza, entonces no está guiando a las personas a la salvación, sino que las está manteniendo en esclavitud espiritual. Si está listo para escuchar la conclusión de todo lo que hemos descubierto, quédese conmigo. La verdad no se trata solo de liberarse, se trata de encontrar la verdadera fe, la verdadera paz y la verdadera salvación en Cristo. Después de todo lo que hemos descubierto, una verdad se destaca por encima de todo. La fe en Cristo tiene que ver con la libertad, no con el control. Tiene que ver con la gracia, no con el miedo. Tiene que ver con una relación con Jesús, no con una sumisión ciega a un sistema religioso. Si alguna vez te has sentido atrapado en un ciclo de culpa, manipulación o fe basada en el miedo, debes saber esto. Dios no te ha llamado a vivir de esa manera. Él te llama a caminar en la verdad, a buscarlo directamente y a experimentar la plenitud de su amor sin cadenas religiosas. No necesitas una institución que valide tu fe. No necesitas una autoridad humana que te dé acceso a Dios. Ya eres amado, ya elegido y ya invitado a su presencia. Si este mensaje le ha abierto los ojos, no deje que se detenga aquí. Busque la verdad por sí mismo. Lea la Biblia con nuevos ojos, no a través de la lente del miedo o de la obligación religiosa, sino con un corazón que verdaderamente desee conocer a Cristo. Si siente el peso del control religioso en su vida, tiene derecho a dar un paso atrás, hacer preguntas y buscar a Dios fuera de las tradiciones humanas. No tenga miedo de alejarse del engaño. No tenga miedo de recuperar su fe. No tenga miedo de seguir a Jesús en sus términos, no en los términos de quienes buscan controlarlo. Si quieres seguir aprendiendo, seguir creciendo y seguir liberándote del engaño religioso, suscríbete al canal y sigue el recorrido. No sigas solo un ministerio, sigue a Jesús. Deja que Él sea quien te guíe, quien te enseñe y quien te transforme. Comparte este mensaje con alguien que necesite escucharlo. Hay personas en este momento que se sienten atrapadas en la esclavitud religiosa, creyendo que no tienen salida. Sé la luz que les ayude a ver la verdad. Soy Oliver, y me siento honrado de recorrer este camino contigo.
Mi misión no es derribar la fe, sino derribar las mentiras que se han construido a su alrededor. Si has estado cuestionando, luchando o buscando claridad, debes saber que no estás solo. Eres visto, eres valorado, y tu fe vale más que la obediencia sin sentido a un sistema. Sigue buscando, sigue preguntando, y nunca dejes de perseguir la verdad que te hace libre. Nos vemos en el próximo video. Hasta entonces, cuídense, manténganse fuertes y, sobre todo, manténganse libres en Cristo.